te cedemos la palabra. Vale, hola, buenas tardes. ¿Me oyen todos bien? Sí, Perfecto, perfecto. muy bien. Pues perdón porque aquí está ya acabando el día y voy a ir rápido también por temor a que me cierren la biblioteca donde trabajo. Bueno, pues la idea surgió porque el Consejo de la Revista Humanidades, eh, a través de Álvaro, propuso esta idea que me parecía siempre necesaria, ¿no? La primera pregunta que nos hicimos, o la idea era, sí, cómo enseñar humanidades hoy eh, con todo el cambio tecnológico que ha habido, con todas las dificultades de atención que tenemos con los estudiantes para que lean, pero también nos preocupaba o queríamos que fuera desde la experiencia de los años que llevamos enseñando a leer y a escribir. Y yo la verdad es que sin darme cuenta, Ah, me pues había dado. llevo media vida. Entonces, nos planteamos esto, hicimos el call for paper y nuestra sorpresa fue que no estamos, como se dice aquí, inventando ningún Mediterráneo. Lo que pasa en nuestra época ha pasado siempre, ¿no? Al final de la Primera Guerra Mundial, a comienzos, hace 100 años, un poco, o 110 años, en Europa pasó algo similar, ¿no? Se tiraban de los pelos porque ya se dejaba de estudiar latín, ¿no? Lo que descubrimos con las primeras propuestas que llegaban de artículos es que al final la educación, la enseñanza de las humanidades y en general depende de la vocación del docente, del profesor. Y la sorpresa, o al menos mi sorpresa, con dos artículos que ahora citaré, es que no todo está perdido. O sea, lo que ofrecía la gente, y luego Vicky hablará, es, aparte de su experiencia, cómo se las idean para conectar con los estudiantes, que eso es al final la comunicación en un aula, y es cómo tú llegas al universo de tus estudiantes. ¿Cómo consigues que se enganchen emocionalmente con lo que se explica? Es verdad que nosotros explicamos las humanidades y que al final, o desde el comienzo, las humanidades en la Edad Media no ha sido más que la vuelta a la lectura de los mismos textos sobre la interpretación o la lectura que han hecho otros antes, ¿no? Pensaba que cómo conectamos, cómo logramos que lo que explicamos en un aula ellos sientan que tiene que ver con ellos, ¿no? Sea la lectura de las Confesiones de San Agustín, o pensaba que lo mismo le puede pasar a un profesor de genética o de bioquímica, ¿no? Si logra que sus estudiantes perciban que lo que están aprendiendo les habla algo de su vida, bien. Me encuentro este semestre explicando una asignatura de grandes libros a estudiantes de economía, de arquitectura, de diseño, que todo lo que les explico les parece que es inútil y el esfuerzo que me supone es mayor que en otras asignaturas donde tengo el público ganado porque quieren ser guionistas o por lo que sea. El caso es que me van a perdonar, sé que es de mala educación, voy a contar un pequeño ejercicio que hice al comienzo de este semestre, donde les pido que respondan sobre un texto una pregunta y todos me entregan lo que ChatGPT les ha dado. Les planteé una cosa muy sencilla y es, vamos a preguntarle a las máquinas de inteligencia artificial cómo aprendemos los humanos. Entonces, acudí a una aplicación que es Cloud AI y en clase vimos que las mismas máquinas de inteligencia artificial nos decían que los humanos aprendemos de una manera distinta a ellos y
tres elementos decían. Los humanos, es lo propio de los humanos aprender a través de la experiencia y la práctica. La segunda es aprender a través de la observación. Y la tercera que planteaban es que, además decía que los humanos aprenden a través de la participación activa, del active engagement. Y decía la máquina de inteligencia artificial que ahí es donde se produce el aprendizaje profundo. Hay dos artículos en el monográfico, uno que se llama Literatura y Sabiduría, de Jorge Peña Vidal, un profesor chileno, y otro que se titula Fondo y Forma de la Literatura explicados a partir de un área de Mozart, de una profesora de la Complutense en Madrid, que es Paloma Torres Pérez Solero, que cuenta cómo ha usado con sus alumnos este libro. Daniel Barenboim, La música despierta el tiempo, que es un libro escrito en el momento en el que a Daniel Barenboim, el director, se le diagnostica una enfermedad degenerativa y corriendo se pone a escribir cómo él ha aprendido música. Me gustaría acabar con esto, y es, al final estamos donde siempre hemos estado. Si los profesores logramos ese enganche emocional o esa participación activa en una clase, me basta una clase, no quiero un semestre, que el alumno descubra que lo que está aprendiendo es útil para saber quién es y para la vida. Y esa es mi sorpresa en estos dos artículos, que veo que hay gente, una persona en Madrid y otro en Chile, haciendo lo mismo que yo intento hacer. Nada, animarles. No he querido, Álvaro y yo escribimos el proemio a este número con mucha ilusión. No he querido repetir lo que ahí está para que lo lean. Son apenas 6 páginas donde hablamos de cómo se enseña la música y cómo la enseñanza de la música nos puede valer o nos puede enseñar, nos puede dar algunos trucos para la enseñanza de las humanidades hoy. Perdonen porque me he extendido y luego cualquier pregunta, aquí estoy. Gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Y ahora la profesora Gómez nos va a hablar sobre su artículo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, Vicky. Sí, bueno, a ver, es un gusto para mí ser parte de este número, editado por dos profesores que admiro y que aprecio mucho, y también, por supuesto, ser parte de esta presentación que entendí era online, así que estoy aquí un piso más arriba que Álvaro, hablando con ustedes. Lo primero que me gustaría decir es que yo firmo el artículo que va en este número, pero en realidad lo que estoy haciendo es reportar una experiencia colectiva de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Es una experiencia que empezó hace ya más de 20 años con el impulso del profesor José Antonio Pérez Aguirre, venido especialmente de la Universidad de Navarra, donde está Antonio ahora, y de la entonces decana Eileen Hudson, y que hemos mantenido viva una serie de exalumnos a quienes ellos nos enseñaron a escribir bien, a querer la escritura y también a querer la enseñanza de la escritura. Em, Tenemos en común este grupo de profesores, como es habitual en la universidad, que no llegamos aquí por tener formación docente intensiva, sino por otras razones, y la verdad que tampoco nos dedicamos a la investigación en educación propiamente. Sin embargo, nos venimos preguntando en cada semestre cómo afrontar el desafío creciente de enseñar a leer y a escribir en una era, bueno, fuertemente audiovisual. De este ejercicio surge el artículo que es parte de este número sobre la enseñanza de la escritura en el grado de comunicación de la Universidad de Montevideo, y el título agrega además Sabremos escribir, así con la seriedad de un himno y en ese plural que nos incluye también a los profesores, ¿no? En esa comunidad que, que hoy conformamos con todos los estudiantes que pasan por esta casa y que está en el propio origen de las universidades. El artículo es entonces una sistematización de esta experiencia que en primer lugar lo que hace es explicar cómo,
cómo se organiza nuestra docencia de escritura en el marco del plan de estudios de la licenciatura en comunicación y con énfasis en el primer año, donde se sientan las bases para todo el recorrido que vendrá después, con dos materias que son comunicación escrita uno en el primer semestre y comunicación escrita 2 en el segundo semestre. Entonces, ahí en el artículo lo que hago es presentar los distintos dispositivos que forman parte de esta propuesta, una clase teórica semanal, una clase práctica también de frecuencia semanal en grupos reducidos, donde lo que toca es producir un texto cada día y recibir devoluciones sobre ese texto en el práctico siguiente por parte del profesor. También hay un programa de lecturas obligatorias, cuentos, novelas, ensayos contemporáneos que se reseñan periódicamente y un examen donde el estudiante pone a prueba su dominio del castellano, identificando errores en una serie de enunciados según el Manual de Usos y Normas de Manuel Casado. Esto es lo que en los pasillos pasó a llamarse el Casado, que es el orgullo de los que ya lo pasaron y el terror de quienes todavía están en eso. Y bueno, hay por ahí siempre algún antisocial de estos que nunca van a ser influencers que se atreve a ir diciendo que lo salvó de primera y sin estudiar. Pero bueno, el casado que es parte de la cultura de la FCO. Em, bueno, en segundo lugar, el artículo presenta 5 claves de la propuesta de la Facultad de Comunicación de la UEM que pueden leerse en parte como principios, en parte como desafíos, quizá como hasta factores de éxito de esta propuesta. Y estos surgen básicamente de lo que vengo observando a lo largo de los años. Yo fui alumna de la primera generación de la licenciatura en comunicación. Ya desde segundo año era asistente en las comunicaciones escritas y el año pasado dicté comunicación escrita 2 a los nuevos estudiantes por 20ª vez. Em, También surge de los intercambios y las reflexiones con los otros profesores que han pasado por las comunicaciones escritas acá en la FECOM y con decenas de exalumnos que, aunque ya no están por aquí, siguen llevando la escritura como bandera y que muchas veces en distintos ámbitos profesionales se los diferencia por esa capacidad de expresarse por escrito. Em, de esta parte yo solo les voy a dejar los títulos porque también estamos en el espíritu de que vayan y lean el número y lean los artículos en sí, pero estos 5 elementos clave tienen estos títulos. El primero, para escribir hay que leer. Segundo, ponerse a prueba. Luego, a escribir se aprende escribiendo. Escribir es reescribir. Y por último, la escritura como modo de vida. Este último en alusión a un ensayo del catedrático Francisco Sánchez de la Universidad de La Coruña, que viene como iluminándonos el camino desde que empezamos la carrera en esta pregunta de, bueno, y al final del día, ¿qué es ser comunicador? ¿Qué es ser comunicador hoy? Y entonces ahí lo que Francisco Sánchez propone es saber mirar, saber escuchar, saber pensar, saber expresarse y saber profundamente qué es ser humano en el mundo. Hace unos días en la conferencia de apertura del año académico en la UEM, un ingeniero estaba explicando cómo actualmente los estudiantes creo que era una secundaria en Brasil, estaban mejorando su capacidad de escribir apoyados por una inteligencia artificial. Entonces lo que hacían era cargarle sus textos, la IA hacía su análisis y les daba una devolución, o sea, pormenorizada, personalizada, entre comillas, de sus fallos. Incluso creo que se las devolvía con voz, con Z, oralmente. Yo dije, bueno, wow, demoramos 20 años en publicar nuestro método y quedó obsoleto antes de la presentación del número, ¿no? O sea, hubiera seguido escribiendo sobre comunicación ambiental. Pero bueno, después volví al artículo, este, volví al artículo y me reencontré con una certeza
que se alinea además con estudios recientes sobre, bueno, ¿no? Cómo se logra el aprendizaje significativo con adultos jóvenes. Y esa certeza es que al final no hay un software que pueda sustituir el vínculo entre profesor y estudiante que sostiene este método que se describe ahí en el artículo, ¿no? En la línea de lo que comentaba antes Antonio. Ese vínculo que, bueno, para nosotros asoma apenas en el teórico, cuando empezamos a aprendernos sus nombres y a conocer sus experiencias previas con la lectura. Se va consolidando después en los prácticos, cuando nos sentamos con cada uno a trabajar su escritura durante, bueno, un año entero, y ese vínculo se pone a prueba en cada casado también. Solo en este vínculo cotidiano de largo aliento que es diferente con cada estudiante que pasa por acá, en este vínculo forjado entre victorias y derrotas literarias, con la cabeza y el corazón comprometidos, bueno, solo ahí nos hacemos mejores escritores. Em, y bueno, este último plural sí quizás es más autoetnográfico porque de repente me vuelvo a ver ahí en un práctico de comunicación escrita confiando en las instrucciones de un señor que parecía creer en mi voz y que me ayudó a descubrirla. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de escribir sobre todo esto. Muchísimas gracias, Victoria. Y para cerrar esta fase de la presentación de la revista, yo voy a hablar sobre la entrevista a don Rafael Alvira. Cuando don Rafael Alvira me daba clase en España hace ya unos cuantos años, él nos contaba una anécdota sobre su tía abuela, que se reunía siempre a tomar el café con las amigas y después de los saludos protocolarios, una de ellas, para dar comienzo a la reunión oficialmente, decía: vamos a criticar al ausente que une mucho. Bueno, con esa broma que hacía don Rafael, tomándola como referencia, hoy también vamos a hablar del ausente, pero para homenajear. Cuando el profesor Martínez Illán y yo planteamos la edición de este número, teníamos muy claro que don Rafael Alvira tenía que tener un espacio a través de una entrevista. ¿Por qué? Porque don Rafael es un gran filósofo, un gran humanista, es un gran maestro y es además el primer doctor honoris causa de la Universidad de Montevideo. Por tanto, nos parecía que era la figura perfecta para hablar sobre la enseñanza de las humanidades. Don Rafael Alvira es una figura, como les decía, excepcional, y es una figura que ha tocado no solamente el aprendizaje de tantas personas, sino también de alguna manera su alma. Don Rafael, como muchos de ustedes saben, falleció en febrero del año pasado, de este año, perdón, a principios de este año, y es una persona que ha sido maestra de miles de personas en Hispanoamérica. De don Rafael, a partir de su fallecimiento, se ha hablado mucho como filósofo, se ha hablado mucho también como gestor académico, se ha hablado mucho como inspirador de grandes proyectos, pero nos parecía que esta entrevista podría también aportar una óptica distinta, que es su faceta como profesor. Creemos que la entrevista a don Rafael Alvira, desde este punto de vista, tiene mucho para aportarnos en este monográfico. Cuando don Rafael Alvira daba clases de filosofía antigua, él siempre decía que explicaba a los filósofos desde los filósofos. Es decir, él no iba ahí a rebatirles o a decir por qué estaban equivocados. Él se ponía en sus zapatos e intentaba seguir su hilo argumentativo para que les pudiésemos conocer mejor. Eso habla también de su capacidad como maestro y de su manera de entender la docencia. Ponerse en el lugar del otro para llegar a sus conclusiones. Por eso, don Rafael Alvira también es ejemplar desde ese punto de vista. Por cómo contaba las cosas y por cómo se ponía en el lugar de los otros. Pero don Rafael, por supuesto, tenía sus favoritos. Y él era un platónico. Todo el mundo sabía que era platónico y todo el mundo sabía, por tanto, que su método favorito era el diálogo socrático. Y desde ese punto de vista, mantener un diálogo socrático, una entrevista en este caso, con uno de sus discípulos, el profesor Jesús Bailet, hoy profesor en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, en su momento alumno de don Rafael, nos parecía que podía ser un aporte muy bueno para entender cómo funciona la enseñanza de las humanidades. Esa batalla de la enseñanza de las humanidades que don Rafael era consciente de que existía y que nos animaba sobre todo a tomar. Hay que dar la batalla, pese a que el mundo hoy va en otra dirección. Y en esa entrevista, don Rafael, sin ánimo de exhaustividad, daba algunas claves que nos pueden ayudar. Lo primero apunta precisamente al diálogo socrático. Dice don Rafael: el diálogo socrático, para mí el modelo máximo de diálogo,
Implica dos amores, el amor al tema que se trata y el amor al alumno. El maestro no quiere presumir ante el discípulo de que sabe, sino que quiere lograr que el discípulo saque de dentro de sí la verdad que todos llevamos. Y por ese motivo, todo buen maestro se enorgullece de que sus discípulos vayan más lejos que él. Es la demostración de que ha sido un buen maestro. Tiene que ser así. Frente a tanta mediocridad, altura de miras y generosidad. Eso es lo que don Rafael era como maestro. Y hoy, que no es raro escuchar a los profesores quejarse de lo mal que está el mundo, lo mal que están los estudiantes, don Rafael cambiaba el foco y lo ponían los propios profesores. A su juicio, cuando un profesor tiene pasión por el conocimiento y se preocupa por el alumno, se nota. Los alumnos lo experimentan, dice don Rafael en la entrevista. Y la vida transmite vida. Cuando uno es capaz de emocionarse con lo que está contando, cuando uno es capaz de escuchar verdaderamente al alumno, las clases funcionan mejor. Amar lo que hacemos. Y por supuesto, y pese a todo esto, don Rafael tampoco era una persona ingenua. Era muchas cosas, pero no era un ingenuo. Y por eso sabía que a veces la batalla era difícil de dar. Pero él siempre proponía darla, incluso cuando había dificultades. Pensar en cómo transmitir el conocimiento, darle una vuelta, no desesperarse, tratar de llegar a todos los alumnos, sabiendo también que a veces la batalla se puede perder y no por eso hay que renunciar a la docencia, como ocurría aquel famoso profesor uruguayo que desesperado por el nivel de los alumnos, publicó un artículo muy famoso titulado "Con mi música y la Falachi a otra parte", porque no era capaz de entender a los alumnos, no era capaz de ponerse en su lugar y, por tanto, no era capaz él mismo de buscar otras formas de enseñar a sus estudiantes. Don Rafael propone siempre mirar hacia adentro e intentar conectar con los alumnos. Yo no puedo desesperarme, pero sí puedo buscar la fórmula para llegar a esos estudiantes. Don Rafael era generoso y compartía lo que sabía. Era elegante con los necesitados, ya fuesen alumnos imberbes, doctorandos extranjeros o directivos de empresas multinacionales. Siempre estaba dispuesto a ayudar. Era un verdadero sabio. Era un hombre bueno. Sus clases, su ejemplo, son sin duda una guía para la enseñanza de las humanidades en este siglo, y me atrevo a decir que en cualquiera, porque apuntan a lo que permanece y no cambia. La combinación de la pasión, el esfuerzo y el diálogo con el alumno. Muchas gracias y sigamos librando esta batalla apasionante de la enseñanza de las humanidades. Bueno, ¿alguna pregunta? Si tienen preguntas para hacer. Yo solo quiero dar las gracias por la oportunidad y disculpa que no he mencionado antes el artículo de Victoria Gómez porque sabía que ella iba a hablar, pero es también de los artículos que merece la pena en este número. Y ya que me la ha dejado votando, como decimos aquí, le diré que esta mañana me ha saludado don Manuel Casado y me ha sorprendido que le he visto devolviendo 4 libros a la biblioteca. Digo, este hombre sigue escribiendo. Y también decirte que hace media hora me he despedido de Josean en el parking y al oírte he escuchado, ¡jo, qué suerte tengo! Qué suerte tengo porque como don Rafael Alvira, como Manuel Casado, yo he crecido, yo he vivido viéndolos cómo trataban los alumnos. He vivido mucho, les he visto en la cafetería. Y ya que estamos de anécdotas, don Rafael Alvira me contaba una vez que muy al comienzo de la universidad, él vivía en un colegio mayor y tenían una capacidad que era, conforme salía un plato de croquetas, había uno que en milésimas de segundo decía: salimos a 1,5 y sobran 4 en una bandeja de 100. Entonces, digo esto porque es fuera del aula donde realmente yo he visto a esta gente tratar, y como ha dicho antes Álvaro, daba igual en don Rafael. Entonces, que fuera a través del Instituto de Empresa y Humanismo que él fundó, algún directivo de una multinacional, que fuera
el hijo de una doctoranda que aparecía por aquí era un señor y yo lo he visto. Entonces, creo que eso, al final yo por lo menos me llevo ese aprendizaje de estos maestros. Sin duda, Antonio, muchas gracias. Bueno, pues no sé, Valentina, pero si no hay más preguntas, yo creo que podemos poner punto y final, salvo que nos indiquen lo contrario. Buenísimo, entonces agradecemos el interés y la participación de todos ustedes esta tarde. Les extendemos una cordial invitación para que disfruten de la lectura de este número y otros números de la revista a través de nuestro sitio web. Y en breve estaremos brindando más detalles sobre la presentación del próximo número, Tomás de Aquino, a 750 años de su muerte. Muchas gracias. 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 Gracias, cuidaros. Gracias. Un abrazo.